El informe que voy a comentarles a continuación, que es el número 059-2020 SUNAT, nos plantea dos situaciones particulares. ¿Cuáles son esas dos situaciones particulares? Por un lado, revisar la deducibilidad del gasto por interés y por otro lado, recordarnos que también en etapa preoperativa se puede deducir los gastos por intereses. La pregunta es si coinciden, es decir, el tratamiento de deducibilidad de interés coincide con el tema de los intereses por gastos preoperativos o se aplican reglas distintas. Veamos entonces a continuación los puntos que trata este informe. Veamos la duda. Se consulta si la deducción de gastos por intereses devengados durante el periodo preoperativo. Esta palabra es clave. Preoperativo, a que se refiere el inciso G del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, resulta de aplicación, nos dice aquí, para ver si resulta de aplicación, lo siguiente: la regla establecida para calcular el límite de la deducción de gastos por intereses previsto por el inciso A, ¿no?, del artículo 37. En otras palabras, si yo tengo gasto por interés y eso calza con el inciso G del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, la pregunta es si aplica también los límites establecidos dentro del artículo 37, inciso A, numeral 1, ¿no? Un buen problema, ¿no? Porque dicen, los intereses están en el inciso A, pero si hay intereses en el inciso G, seguro el inciso G solamente regula para eso. ¿Y no se aplicará también el inciso A? Es la pregunta que aborda el presente informe. Entonces vamos a precisar y ver de qué trata este tema del inciso G, de qué trata el inciso A, qué límites nos propone y al final sí, son conceptos que deben juntarse, son conceptos que deben separarse. ¿Cuál es la conclusión de este informe? ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ello vamos a revisar los considerandos del presente informe. Veamos aquí entonces lo siguiente. Esta primera referencia que vamos a hacer de estos 3 párrafos se refieren a los gastos preoperativos, ¿ya? Esta referencia a estos 3 párrafos se refiere al tema de lo preoperativo, por si acaso. Ya, primero, el inciso G solamente se refiere a lo preoperativo o se refiere a otros conceptos. Eso es lo que queremos abordar aquí. Bueno, el primer párrafo nos hace recordar algo que en tributación es clave entender, ¿no? El tema de la famosísima causalidad, que es un requisito de índole general para la deducibilidad de un gasto. De acuerdo al primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté prohibida expresamente por la ley, ¿no? Que es lo típico que nosotros siempre tenemos cuando hablamos del tema de causalidad, que hay que tener en consideración. Bien, luego 2, el inciso G de gato del artículo 37 solamente se referirá a los gastos preoperativos, porque nosotros tenemos siempre la idea, gastos preoperativos. Inciso G, esto se trabaja, envíalo al gasto en un ejercicio o se puede amortizar hasta un plazo máximo de 10 años, que es solamente un tratamiento tributario, más no contable, ¿ya? Entonces vamos a ver a qué se refiere el inciso G. Muchas veces, como te digo, siempre estamos con la palabra preoperativo, pero puede que afecten más conceptos. Veamos qué conceptos son abordados en este punto dentro del inciso G. Veamos. El inciso G del artículo 37 de la referida ley prevé, a ver, ojo con esto, ¿qué conceptos entran en este inciso G? Gastos de organización. Bien,
Segundo, gastos preoperativos. Claro, eso lo tengo claro, son los gastos preoperativos. Pero nos presenta dos posibilidades de gastos preoperativos. Los gastos preoperativos iniciales y los gastos preoperativos originados por la expansión de actividades de la empresa. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos referencia al inciso G, porque hay dos clasificaciones de los gastos preoperativos, ¿ok? Pero ese no es el tema que quiero abordar el día de hoy. El informe 059 no se refiere a esto. Porque muchas veces cuando nosotros vemos el inciso G, gasto preoperativo, pero no nos recordamos que el inciso G se refiere también a, y es el motivo de la consulta, a los intereses, ojo con eso, devengados durante el periodo preoperativo. Ya, si yo tengo intereses, es obviamente porque ha habido un préstamo, se ha devengado durante un periodo preoperativo, la pregunta es, ¿le aplican las reglas del inciso G o no le aplican las reglas del inciso G? Yo sé que para gastos preoperativos sí, ¿no? Para los iniciales, para los de expansión, para los gastos de organización, pero ¿y para los intereses que se ha devengado? ¿Qué concepto nos trabaja el inciso G aquí, ¿no? ¿Qué concepto nos trabaja como condición para deducir un gasto? Al respecto, tú sabes que el inciso G te establece dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades que nosotros queremos abordar aquí? ¿Cuáles son esas dos? A opción del contribuyente podrá deducirse. A ver, ¿de qué forma? Uno, que lo mando todo al primer ejercicio. Esa es la primera opción, si quieres listarlo aquí. Y la otra, ¿cuál es? Que se amortice proporcionalmente en un plazo máximo de 10 años. No, lo que antes nosotros teníamos hasta el año 2010 como gastos preoperativos y que nosotros veíamos el tema de la amortización, ¿no? Pero hoy no aplica eso, no califica como intangible el tema preoperativo. Para efecto de eso es gas. Esto de acá, más bien esta amortización proporcional que nos establece hasta un plazo máximo de 10 años es netamente tributaria, ¿ya? Es netamente tributaria. Hay que tener cuidado entonces con esa regla. Bien, perfecto. Ahora, entonces ya tengo esto. Bien, ¿qué otras precisiones nos plantea aquí este informe al respecto de esto? Como siempre, hay que revisar el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta y hay que darle siempre una revisión al reglamento por alguna precisión específica. A ver, ¿qué nos dice? El inciso D del artículo 21 del reglamento dispone que la amortización, si es que opto, porque puedo mandarlo como gasto en un primer año, ahí no habría amortización, pero si decido ponerlo hasta un plazo máximo de 10 años, obviamente voy a enviarlo a gasto de manera proporcional y eso se define acá como una amortización de un gasto. Dispone de la amortización a que se refiere el inciso G que estamos viendo, el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, se efectuará a partir del ejercicio en que inicie la producción o explotación. Ojo con ese detalle, ¿ya? Y que, entre otros, ojo con lo que nos interesa, los intereses devengados durante el periodo preoperativo comprenden, precisión importante acá, vamos a marcarla, comprenden, nos dice, tanto a los de periodo inicial como a los de periodo de expansión. Perfecto, perfecto. Entonces yo puedo tener en mi etapa preoperativa préstamos, financiamientos y lógicamente la empresa va a tener que pagar esos intereses devengados y esos intereses devengados ¿son gasto o no para efecto tributario? Pues yo veo que sí, cumple los requisitos para el inciso G. Pero hay que tener en cuenta que existen otro tipo de reglas de deducibilidad de interés adicional y lo establece el inciso A. Por ejemplo, el tema de comparar con los conceptos que tenemos nosotros inafectos o exonerados al impuesto a la renta, ¿cuáles serán? O el tema del límite del patrimonio, ¿también será aplicable aquí? Es lo que preguntamos. Entonces hay que revisar a qué se refiere eso. Conceptos inafectos, ¿será solo intereses? ¿Será algún otro? ¿Cómo trabaja esos conceptos
aquí entonces para recordarnos el presente informe. Entonces vamos a ver esta otra categoría, es para intereses en general. A ver, aquí vamos a ver entonces intereses en general. Veamos acá entonces el tratamiento respectivo. Intereses en general. El inciso A del artículo 37 establece que serán deducibles los intereses de deuda y los gastos originados por la constitución, renovación, cancelación de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados a la obtención o producción de rentas gravadas, ¿no? Que esto nosotros sabemos que se trabaja con el tema de causalidad. Sí, ahí está el tema de causalidad. Perfecto, o sea, los gastos por intereses de deudas o por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, constitución, renovación o cancelación de las mismas, si está vinculado a un tema de causalidad, son aceptables. Perfecto. En la medida que ese préstamo se destine ¿para qué? Para adquirir bien o un servicio vinculado a obtener o producir renta gravada, ¿no? O mantener su fuente productora. Ahora, ¿habrá algunos límites respecto a estos intereses? Este inciso A, los gastos son aceptables al 100%. Veamos. Añade el primer párrafo del numeral 1 del mismo inciso que, para efecto, serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos, ¿no? Claro, porque, como te decía al inicio, es mucho más interesante. Yo aporto capital, ahora, ¿cuándo me van a devolver el capital? Salvo que reduzca el capital de la empresa. Y fiscalmente no, pero es mucho más atractivo. Mejor le presto y luego que me devuelva y hay gasto por interés, es un escudo fiscal, me dicen, bueno, un mecanismo elusivo, podríamos ver el tema de pero la norma tributaria preveyó para evitar que las empresas se endeuden y utilicen como escudo fiscal, te pone un límite para ese escudo fiscal. Dionisio, ¿cuál es el escudo fiscal? Si la empresa se prestó, lógicamente va a incurrir en gasto por intereses, ¿no es cierto? Ah, pues claro que sí. Entonces, pongámosle un candado, pongámosle un límite a ese gasto de endeudamiento, con la finalidad de quitar ese afán que puede haber para deducir gastos de demasía, ¿no? Por concepto de intereses. Primero, lo que está vigente ahora, ojo con este tema. El endeudamiento, vamos a chequear el endeudamiento que está incurriendo la empresa. No debe de exceder del resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar el patrimonio neto de la empresa. A ver, ¿cuál es el patrimonio neto de la empresa? Digamos que es 100.000. Perfecto, lo multiplico por 3. 300.000. Entonces, hasta ahí me van a aceptar un endeudamiento. Dionisio, pero estamos nosotros en una empresa y en la cual nosotros tenemos el derecho a decir, si yo quiero, le podemos dar 20 veces el patrimonio. ¿Cuál es el problema? Ah, pero préstale lo que tú desees, pero el gasto no va a ser aceptado. Porque solamente el endeudamiento aplica hasta el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto. Ojo que a partir del 1 de enero del 2021 cambia la regla, aplica el 30% del edicta, ¿no? Pero ese es otro tema más bien que excede lo que está comentándose aquí en el presente informe. ¿Ya? Ahora, si yo tengo intereses que se obtengan sobre ese exceso de endeudamiento, obviamente no van a ser deducibles. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí está el tema. Ahora, la pregunta es, Dionisio, ¿esto de acá le aplica a todas las empresas? Esto de la aplicación del coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto. ¿Aplica a todas las empresas? Porque una empresa es pequeña y podemos tener financiamiento. Porque ¿quiénes trabajan con financiamiento, escudo fiscal, gasto por interés? Lo dicen las empresas grandes, ¿no? Probablemente. Entonces es pertinente revisar a continuación para que no te vayas con una mala idea, porque de pronto tú le vas a aplicar coeficiente 3 al patrimonio neto y tener cuidado con los préstamos, vas a aplicar ese límite a todos los préstamos. Así que es pertinente
revisar el numeral 2 del citado inciso A para ver cuáles son las excepciones al límite, a este límite de los 3 por el patrimonio. ¿Cuáles son las excepciones? Eso es, creo, muy pertinente revisar a continuación para tener un manejo adecuado de este tema, ¿ya? Para tener un manejo adecuado de este tema. Muy bien. Entonces revisamos aquí, entramos a ver el reglamento y vamos a recordar algunos conceptos que están fuera de esto. Veamos los siguientes. Punto número 1. El numeral 2 nos dice, el límite al que se refiere el numeral anterior no es aplicable a, ¿no? Y tú dirás, pues, por la duda, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? El coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto del contribuyente, ¿no? Que te comentaba hace un momento, que estamos viéndolo nosotros, dentro de lo que es el artículo 37, perdón, más reglamento de artículo 37, tenga el artículo 37 por si acaso, no es reglamento. Bien, veamos cuáles son las excepciones. A ver, no es aplicable a empresas del sistema financiero, perfecto. Esta probablemente me interese, ¿no? Ese límite que te comento no es aplicable a contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable sean menores o iguales a 2.500 UITs, ¿no? Entonces, si en tu empresa tienen ingresos netos y esos son menores o iguales a 2.500 UITs, ese límite no aplica. No hay límite para el tema de los préstamos, ¿ya? Asociaciones público-privadas, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Endeudamiento, desarrollo de proyectos de infraestructura, endeudamiento proveniente de emisión de valor inmobiliario, ¿no? Particularmente el inciso B me interesa, que puede causar bastantes dudas al respecto. Bien, entonces, si ya tengo claro eso, la pregunta es si es que también existe otro límite más para la deducibilidad de los intereses. La primera era, ojo con el monto del endeudamiento, ojo con el monto del préstamo, ¿no? Hasta el límite que es el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto, con las excepciones que te comenté. Pregunta, ¿hay algún otro límite para los intereses? El numeral 3 nos dice aquí, ¿no? A ver, veamos qué es. El numeral 3 prevé que solo son, acá cambiamos de colorcito. Numeral 3, ¿qué nos dice? Solo son deducibles los intereses determinados conforme al numeral 1 y 2, ¿no? El numeral 1 y 2, ¿ya? En la parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados o inafectos. Este más bien es un límite clásico, ¿ya? Te lo grafico de la siguiente manera. Si yo tengo este cuadrito de acá, de este color, esto yo le voy a llamar el monto del interés exonerado o inafecto, es como un ingreso. Vamos a poner ingreso, ¿ya? A ver, acá, vamos a ponerle acá mejor así, para que quede claro para el ejemplito de cómo va, porque este es un clásico, ¿ah? Lo que está en azulito, ingreso. Está ingreso, ¿ya? Lo que está en azulito está, lo vamos a ver como un ingreso. A ver, acá me dicen que no. A ver, un momento. Vamos a ampliar un poco la pantalla. Ahí está, porque si no, no se alcanza a visualizar. Bien, perfecto. Gracias por la observación. Muy bien, ahora sí está listo nuestro gráfico. Entonces yo voy a tener este importe de ingreso, ¿ya? Por interés, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto viene a ser el importe por intereses exonerados e inafectos, ¿ya? Intereses exonerados e inafectos, ¿ok? Perfecto. Ahora, se presentan varios escenarios. Primero, si el monto de mi gasto por interés fuera inferior, es decir, alcanzara fuera el gasto hasta aquí,
¿no? Pregunta, ¿es gasto aceptable? ¿Esto sería aceptable? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no excede el importe de los ingresos por intereses exonerados sin afectos. Ese es un segundo límite que hay que observar. ¿Ya? Entonces, en este caso no. No es aceptable. Ya, perfecto. Ok. Primer escenario. Vamos con un segundo escenario. Sobre todo, bueno, para los colegas que por primera vez ven en este tema, a veces pasa, ¿no? Con los endeudamientos. Y estos límites nosotros no lo trabajamos. Imagínate que acá tengo mi gasto. Ya, Dionisio. Acá más bien, en este gráfico, el gasto por interés es superior, es mayor al ingreso por intereses exonerados sin afectos. Pregunta, ¿qué parte de ese gasto es deducible? Solamente va a ser deducible en la parte que exceda. Es decir, solamente acá. En este importe va a ser deducible. ¿Ya? Entonces, ese es otro límite. ¿Ya? Entonces, hemos visto que para los intereses en general, nosotros tenemos dos tipos de límite. El primer límite está respecto a el monto del endeudamiento versus el patrimonio. ¿Ya? Perfecto. Coeficiente 3, con las excepciones. Y una excepción es que no es aplicable porque dice la norma que vimos en el artículo 2 hace un momento, el inciso A decía 2.500 UITs, ¿no? Si tu empresa tiene 100 UITs, no aplica ese del coeficiente 3 del patrimonio, no aplica. ¿Ya? No aplica, ojo. Bien, ahora, este otro límite que estamos viendo, más bien es aplicable para todos. Solamente es aceptable gasto de interés en la medida que supere el monto de los intereses exonerados o inafectos. Obviamente, los gastos por intereses serían aceptables con respecto a este límite en su totalidad si es que nosotros no tendríamos ingreso por interés. Imagínate que tú tienes intereses exonerados sin afectos. No lo tienes. Si yo no tengo, entonces ahí sí la deducibilidad es total. Todo es total. Si es que no tengo ingresos, obviamente. ¿Ah? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso cuando lo estamos trabajando. ¿Ya? Los gastos por intereses tienen, como tú verás, un límite, otro límite, etc, etc. Bien. Seguimos viendo porque estamos viendo conceptos generales, ¿no? De este informe. Perfecto, nos dice entonces fluye de las normas glosadas que el inciso A del artículo 37 para efecto de la determinación de la renta neta, ¿ok? Permite deducir los intereses por deudas y gastos originados por la constitución o renovación, cancelación. Bien, perfecto. Ahora, el numeral 1 establece límites, eso lo vimos, aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior, con la salvedad que a partir del 1 de enero del 2021 ya no va a ser el coeficiente 3 sobre el patrimonio, sino va a ser el 30% de la edicta. ¿Ya? Salvo que la norma se modifique, ¿no? Nunca sabe. Bien, entonces el punto 2 que nos plantea aquí el presente informe es el siguiente, que queremos revisar con ustedes. A ver, ¿cuál es ese punto número 2? ¿Ya? ¿Cuál es ese punto número 2 que queremos abordar aquí? Ahí pongo ahí un costado. Bien, a ver, veamos. Deducción de gasto, inciso G, es para lo preoperativo. Ya le hemos explicado y también entra los gastos por intereses. Perfecto. Perfecto. Ahora, la duda. ¿Cuál es la duda que queremos abordar? Porque si estamos bien haciendo clases de deducibilidad de intereses, estamos viendo clases de gastos preoperativos, si el inciso G solo es preoperativo, no. La duda, el problema es ver si es que es necesario, resulta necesario establecer para la deducción de los gastos del inciso G, de estos intereses, si yo le voy a aplicar el inciso A. Pero el inciso A vimos el tema del endeudamiento y vimos también la comparación con los intereses exonerados sin afectos. ¿Será aplicable o no será aplicable? ¿No? Bien. Ahora, nos hace recordar en esta parte que el numeral 1, el inciso A que te comenté, es una regla establecida para ponerle un límite de deducción de gasto por intereses y establecer un mecanismo antielusivo. No sé, todo en las empresas
entre comillas, más grandes que lo que hacen es incurrir en financiamientos con una alta tasa de interés para deducir el gasto, ¿no? Y obviamente con eso baja el resultado, baja la renta y hay un menor el impuesto a la renta, ¿no? Esa es la salvedad que nos comentan acerca de este tema. ¿Ya? Entonces va por ese lado. Ahí está la explicación. Como puede apreciarse, vamos a ver el punto de análisis aquí. El inciso A y el inciso G regulan la deducción de intereses. Perfecto, yo sé que el A y el G, intereses. Ahora, ojo con la funcionalidad de ambos. Ahí viene el punto de análisis de SUNAT. Ojo con esto. Nos dice, en el caso del A, es un mecanismo antielusivo que establece un límite cuantitativo a la deducción. Perfecto, ese es el A. Y ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué hay con el G? ¿Qué cosa es el G? Regula la oportunidad en que pueden ser deducidos los intereses, ¿no? Una cosa es un límite cuantitativo, ¿ya? Una cosa es un límite cuantitativo y otra cosa muy distinta, que tenemos nosotros aquí, es el tema de la oportunidad en la cual es deducible. Entonces, la conclusión es obvia, fácil. Las disposiciones no se contraponen, sino son complementarias, ¿no? Son complementarias. Si es así, entonces, obviamente, cabe recordar que va a la conclusión y luego te comento. Para la deducción de los gastos por intereses devengados durante el periodo preoperativo a que se refiere el inciso G, ojo con esto, que nos dice, resulta de aplicación la regla establecida para calcular el límite a la deducción de gastos por intereses del inciso A. Entonces, si tú estás con intereses, inciso G, artículo 37, a estos intereses del inciso G, artículo 37, que lo estás conceptualizando ahí, también le aplican los límites establecidos en el inciso A. ¿Ya? Le aplica. El tema del mecanismo antielusivo. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ello. Perfecto. Entonces, ojo con el tema del mecanismo antielusivo. Bien. Y también, ¿sabes cómo lo justifica? Y con eso terminamos ya la sesión. Además, nos dice la norma, dice... Además, a propósito del mecanismo antielusivo establecido en el numeral 1 del inciso A del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta en el artículo 37, nos dice que el inciso A, en su numeral 2, ha regulado las excepciones, ¿no? Y dentro de las excepciones no se encuentran endeudamientos vinculados a periodo preoperativo. Por lo tanto, al no estar los endeudamientos vinculados a periodo preoperativo en las excepciones, entonces tranquilamente es aplicable el numeral 1 del inciso A con respecto al tema de los límites por endeudamiento. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es un informe que publicó hace poco la Administración Tributaria. Se emitió el 31 de julio, pero data de una fecha hace poco, el día de ayer, 24 de agosto de 2020, que se publicó en la página web de la Administración Tributaria. Entonces, tenemos que tener cuidado con estos conceptos, estimados amigos, estimados colegas, y hay que estar revisando siempre no solamente los informes, las conclusiones, sino también los considerandos para efecto de tener un adecuado manejo dentro de este tema. Espero que haya sido de utilidad para ti. Si el video te pareció interesante, te invito a que te suscribas a nuestro canal por medio del enlace que figura al pie del presente material. Muchas gracias por tu atención.